cuando yo esté haciendo la explicación, no voy a tener como el espacio para apagar micrófonos, y si tenemos, tenemos ruido en nuestra casa, ¿cierto? Entonces los demás compañeros van a escuchar ese ruido y pues se nos va a interrumpir en el aprendizaje. ¿Listo? Entonces, ya presentada mi nombre, ¿sí? Mi persona, vamos a empezar. Recordarles, por favor, hacer la captura de pantalla de la clase y enviársela a su profe, ¿sí? Al profe con el que se encuentra presencialmente o al profe con el que siempre se contacta. Vamos a tomarle la captura, se la vamos a enviar a nuestro profe para que sepa que pues asistimos. Y de una vez, pues, si se la envían, la idea es que se la envíen al finalizar la clase para que le puedan decir de qué se trató la clase, qué aprendieron, ¿cierto? Entonces, listo, don Javier, sí, señor. Entonces, les recuerdo, por favor, con todo el cariño, por favor, apagarme los micrófonos. ¿Listo? Fichas que se ponen en los últimos minutos para que te soluciones. Listo. Por favor, sí se los pido de nuevo. No me enciendan los micrófonos porque voy a empezar a explicar, y si encendemos los micrófonos, se va a interrumpir la explicación. ¿Listo? Arias, te puedo ver ahí. Excelente. El micrófono. Mayor libertad. Hay diferentes alternativas. Además, Colombia. Por favor. No quiero empezar. De verdad no quiero nombrarlos por nombre propio porque yo veo quién prende el micrófono, ¿sí? Entonces, vamos a estar perdiendo tiempo si voy a apagar micrófonos y no vemos. Profe, lo que pasa es que se lo estropea la tecnología, por favor, dígale. Sí, voy a como a mostrarles en este caso en dónde está el micrófono. Recuerden que está en la parte de abajo y vamos a estar encendiendo el micrófono, ¿sí? Mira. Antonio, no prenda eso. Listo. Recuerden que eso está en la grabación, o sea, qué pena que después los demás compañeros se van a dar cuenta que habían unos que no estábamos haciendo caso. Listo. Entonces, vamos a empezar. Recordemos que estamos en ciclo 5 y que esta es la primera fase de matemáticas. ¿Listo? Recordemos que todas las asignaturas tienen 3 fases, que cada fase es una semana, que vamos a estar trabajando diferentes actividades. Entonces, para este caso, yo vengo a preguntarles, y en este caso sí, quiero que usemos el chat, ¿cierto? Yo puedo ver ustedes que escriben, y para ustedes, ¿qué es la medición? ¿Qué creen ustedes que es la medición? Los escucho, si quieren levantan la mano, yo les doy el... Listo. Por ahí tengo manos levantadas. ¿Alguno? ¿Qué es la medición? ¿Qué creen que es la medición? Sí, señora. Pues yo pienso que medición quiere decir cuando uno quiere pues saber cuánto mide, pongámosle una tabla a lo largo y a lo ancho, pienso yo, ¿no? Muy bien, ¿cierto? La medición es medir algo, es cuando yo necesito saber algo, ¿cierto? Ya sea que sea una distancia, como lo decía exactamente Karen, que sea medir cualquier objeto, ya sea una distancia, por ejemplo, lo alto que es el termo, ¿cierto? Lo ancho que puede ser este termo, eso es una medición cuando yo necesito, pero también puede ser una medición si yo quiero saber cuánto pesa esta silicona, eso es una medición. Entonces, cuando yo tengo esa necesidad de medir algo, ya sea por su peso, por su altura, por su ancho, ¿cierto? Y la magnitud es aquella característica física que se puede observar y por lo tanto medir, ¿cierto? Entonces, ya tenemos dos cosas, ¿cierto? Primero, medición es como esa acción
de medir, ¿cierto? Y magnitud, ya cuando hablamos de magnitud, es una característica física, ¿cierto? Entonces es algo que yo puedo observar y por lo tanto medir. Por ejemplo, si yo tengo el termo, yo lo observo y yo sé que yo lo puedo medir de altura, de peso, ¿cierto? Qué tan ancho es el radio del círculo. Yo puedo medir todo eso, ¿sí? Entonces, en la clase de hoy nosotros vamos a estar hablando de medición y existen las dos mediciones. Una medición que es directa y como lo dice su nombre, es que nosotros lo podemos realizar manualmente, ya sea con una regla o con algún instrumento, ¿cierto? Que nos permita realizar esa medición directa. Pero también tenemos una medición indirecta. La indirecta, al contrario de la directa, pues es esta que se deriva de algunos datos y algunos cálculos matemáticos. Entonces, no necesariamente yo la voy a poder medir con alguna regla o con algún aparato, sino que tengo que hacer el uso de algunos cálculos y de echarle allá lápiz al cuaderno para poder hacer esta medición. Entonces, tenemos dos mediciones, la directa y la indirecta. La directa, la que podemos hacer cada uno de nosotros con objetos que tengamos en la casa, sea un metro, sea una regla, ¿cierto? Depende de lo que vayamos a medir. Ahora, acá tenemos ejemplos. Entonces, con lo que yo les mencioné de estos ejemplos, por ejemplo, el primero, ¿ustedes creen que la ubicación es una medición directa o indirecta? Ahí sí pueden Directa, profe. Profe, pues yo diría Profe, que es directa porque es ahí calcula más o menos la distancia. Ok, entonces yo ahí escuché que varios dijeron directa. Resulta que hoy en día, pues el celular nosotros nos da una ubicación, ¿cierto? Esas ubicaciones resulta que son hechas por cálculos, ¿sí? Cálculos matemáticos, porque pues nos queda bastante difícil medir directamente con un metro como la distancia de una casa o de una ciudad a otra. Claro, ya hay otros aparatos y otros objetos que nos han hecho medir pues kilómetros. Pero no sé si ustedes en algún momento, que yo creo que sí, han viajado en su moto o en un carro de alguien y habrán dado cuenta que nosotros tenemos al lado derecho de las carreteras normalmente como las medidas en kilómetros, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que esas medidas muchas veces no concuerdan con la cantidad de kilómetros que nosotros recorremos, ya sea en la moto o en el carro. Y es que al haber la medición directa, ¿cierto? Con nuestras propias manos e instrumentos, como somos seres humanos, pues tenemos algunos errorcitos. Entonces, esos errorcitos pueden ser, no sé, algunos metros, pero esos metros a largo plazo, ¿cierto? A grandes distancias, pues se sienten. Entonces uno dice, no, pues es que como que si me dice Yopal, Tame 125 kilómetros, yo sé que no son 125, sino que pueden ser 127 o pueden ser 126, ¿cierto? O pueden ser 124. Están entre esas, ¿sí? Porque hay una medición manual que ahí está la diferencia. Pero cuando miramos la ubicación directamente desde nuestro celular, ya hay cálculos matemáticos ahí derivados. ¿Listo? El peso sería una medición directa o indirecta. Peso, yo diría que sería un peso directo, porque, o sea, nosotros ahí tenemos la oportunidad de coger el peso, de coger lo que vamos a pesar, pienso yo. Muy bien. No, ¿me recuerda el nombre de la persona que estaba hablando? Diana Barrientos, de acá de Santander, Puerto Parra, Santander. Listo, muy bien, doña Diana. Kilogramos, ¿cierto? El peso es una medición directa, porque la podemos hacer nosotros directamente. Ya, digamos, la distancia de la escalera, la longitud, ¿sería una medición directa o indirecta? No, pues no sé, directa, porque profe. tocaría coger el metro. Muy bien, directa, porque tocaría coger el metro, ¿cierto? Con una escalera fácilmente la podemos medir con un metro, no hay ningún problema. Entonces, es una medición directa. Ahora, ¿la felicidad la podemos medir?
Profe, pues en nuestros corazones sí, pero yo cómo la voy a estar Sí, tocando. claro, profe, claro. Muy bien, pues Nosotros podemos medir cosas emocionales, lógico. exactamente, podemos medir cosas emocionales, pero no entran estas cosas emocionales desde nuestras mediciones directas o indirectas que yo les estaba hablando, ¿cierto? Porque no podemos decir qué tan feliz somos, o sea, estamos felices, pero qué tan feliz somos, me queda como muy complicado medirlo. Entonces, hay cosas que por más de que las veamos, ¿sí? No vamos a poder medir. Y en esas situaciones están pues nuestros sentimientos, ¿sí? Lo que podemos expresar. Podemos decir, no, es que está muy enamorado porque le dio cartas y porque le dio detalles y porque... Sí, pero no es algo como que podamos medir como el peso, ¿cierto? Que lo ponemos en un peso y nos da un numerito. Con la felicidad no podemos darle como ese valor cuantitativo, más bien cualitativo, ¿cierto? Que es algo de lo que pensamos cada uno de nosotros, pero no le podemos dar un número. Entonces hay cosas que no podemos medir, pero ya sabemos que hay cosas que se pueden medir, que son directas y las otras son indirectas. Entonces, bueno, en esta situación entramos nosotros a hablar sobre la longitud, ¿cierto? Entonces, como ya sabemos nosotros, en la distancia entre dos puntos, ¿cierto? Siempre, una longitud siempre va a ser la distancia entre dos puntos. Puede ser la distancia entre este dedo y este dedo, puede ser la distancia en la que yo estoy acá sentada a la puerta de mi casa, puede ser la distancia desde mi casa hasta la casa de doña María Gilma. Eso es una longitud, ¿cierto? Todo lo que son distancias entre dos puntos. Entonces, imagínense que hace muchos años, ¿cierto? Nosotros hoy en día somos súper privilegiados porque nosotros conocemos el metro y conocemos la regla, pero hace muchos, muchos, muchos años no lo conocían. Entonces, ellos tenían otras formas de medir y una de esas es el ejemplo que les pongo ahí, que en muchos sitios se llama, pues nosotros acá lo conocemos también nuestra mano como la palma, ¿cierto? ¿Cuál era la palma? Era la distancia entre el dedo gordo y el dedo pequeño, meñique. Entonces ellos medían todo así. Entonces decía, por ejemplo, mi cama mide 5 palmas, ¿sí? Porque era poner la palma y luego sumarle otra palma, ¿sí? Esa era la distancia. ¿Qué pasaba con esas distancias? Que no eran unas distancias estandarizadas, porque mi mano no es igual a la mano de un hombre de 2 metros, ¿cierto? No, la mano es más grande. Mi mano no es igual a la mano de un niño de 5 años. La mano del niño de 5 años va a ser más pequeña, ¿cierto? Entonces, al no ser estandarizado, podía ir cambiando de país en país también, ¿cierto? Nosotros tenemos acá en Latinoamérica unas características y en otros países tienen otras. Pero la palma no era la única forma de medir distancias. También estaba el pie. Y el pie es una medida que se llegó a estandarizar y que se usa sobre todo en Inglaterra y en Estados Unidos, ¿sí? Que escuchamos pies. Entonces ya lograron poner medida, pero, por ejemplo, mi pie no es igual de grande, vuelvo y juego y les doy el mismo ejemplo, no es igual de grande al de un hombre de 2 metros, ¿cierto? O al de una mujer de 2 metros. El pie de esas personas pues va a ser mucho más grande. Y así, pues, en el mismo ejemplo, si pongo el pie de un niño de 2 años, no es lo mismo a mi pie o al pie de un niño de 6 años. Ahí va a ser una distancia diferente. Y también estaba el paso, pero vuelve y juega. El paso no es estandarizado porque cada uno de nosotros, por nuestras estaturas, damos pasos totalmente diferentes. Y yo sé que a más de una de acá nos habrá pasado que caminamos al lado de alto y sentimos a veces que vamos corriendo porque el paso de esas personas pues es más largo, ¿cierto? Entonces, esos eran unos de los métodos y las formas para nosotros medir distancias entre dos puntos que habían antes de que llegaran las reglas y estandarizáramos las medidas, que es como las conocemos hoy en día, ¿sí? Hoy en día nosotros
prácticamente casi todo el mundo, a excepción de Inglaterra y de Estados Unidos, manejamos las distancias y la longitud con la medida universal, que es el metro, ¿sí? Ya en Estados Unidos, pues se utiliza lo que es el pie, la pulgada, ¿cierto? La pulgada era esta distancia y su nombre lo dice de pulgada porque era la distancia del pulgar, pero mi pulgar no es igual de largo que el de doña María Gilma, que el de Diana, que estaba comentando ahorita, que el de don Javier. No, cada pulgar es diferente. Entonces, queda muy difícil decir, por ejemplo, mi termo mide una palma, ¿cierto? Prácticamente, porque podría decirme un niño de 5 años, no, pero es que su termo mide son 2 palmas. Entonces, quedamos así. No podríamos repartir, por ejemplo, lotes equitativamente porque cada uno tiene medidas diferentes en su cuerpo. Entonces, por eso llegó la regla y estandarizamos esta medida y la volvimos la medida universal, que es el metro. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien, podemos poner pulgar arriba. ¿Listo? Entonces, muy bien. Entonces, ahora viene la parte más interesante de las medidas. Resulta, pase y acontece que en la longitud nosotros no solo encontramos al metro, ¿cierto? Nosotros encontramos otras medidas y entre ellas encontramos a las siguientes. Estas medidas se llaman kilómetro, hectómetro, decámetro, metro, decímetro, centímetro y milímetro. Ellas tienen una característica y quiero que me presten atención acá. Resulta que... Profe, disculpe. Sí, señora. Esto lo maneja uno también como en sastrería, sí señora, que uno maneja medio milímetro, un milímetro, un centímetro. O sea, eso más que todo ese metraje lo manejan los sastres. Sí señora. Muy bien, sí, señora, lo podemos encontrar. Los decámetros también, profe. Eso, Decámetros. perfecto. Profe, Entonces, los milímetros. los milímetros, sí. Nosotros vamos a ver qué profe, tal que nosotros, sí. Porque es que los milímetros es la, o sea, como la cosita más pequeñita de una jeringa. Exactamente. Entonces, quiero que acá me presten atención. Yo les dije que el metro era la unidad universal, ¿cierto? Es decir, ella es la que está en el centro, ella es como la principal. Y de ella se derivan dos cosas. Hacia arriba se van a derivar los múltiplos, ¿cierto? Los múltiplos. Es decir, las medidas más grandes. ¿Cuáles son las medidas más grandes que el metro? Decámetro, hectómetro y kilómetro. Kilómetro viene a ser la más grande. ¿Listo? Para esta tabla. Pero del metro para abajo, nosotros vamos a tener unas medidas que son los submúltiplos. ¿Listo? Los submúltiplos son las medidas más pequeñas, como lo mencionaba Diana y doña María Gilma. Son el decímetro, el centímetro y el milímetro. Los que nosotros escuchamos normalmente son kilómetro, metro, centímetro y milímetro. Eso es como lo que más trabajamos en el diario común, pero por acá ya nos estaban diciendo que también habían trabajado con el decámetro, ¿cierto? Con el decímetro. Entonces, acá viene una parte importante y es que en esta tablita yo les doy la medida, ¿cierto? Entonces yo les digo que 1000 milímetros, ¿cómo se representa milímetros? Como es igual a un metro. Es decir, que por cada metro yo voy a tener 1000 milímetros. Pero ¿qué pasa? Donde por alguna razón, en algún momento de nuestra vida, a nosotros no nos pidan un metro, sino nos pidan, no sé, 5 metros, ¿cierto? Pero no nos acordamos de esta tablita. Sin embargo, nos acordamos de la escalera. Esta escalera es muy fácil y préstenme atención. En esta escalera, siempre que nosotros vayamos bajando, vamos a tener que multiplicar por 10. Y siempre que vayamos subiendo, vamos a tener que dividir por 10. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si a mí me piden 5
metros, pero yo necesito pasar esos metros a centímetros, ¿cierto? Porque yo necesito trabajar con centímetros por alguna razón. Entonces yo me paro en metro. Miren que yo me paro en el metro, ¿cierto? Si yo tengo que bajar hasta centímetros, tengo que dar un pasito, es decir, que voy a multiplicar por 10. ¿A quién multiplico por 10? Pues al número 5 porque yo estaba en 5 metros. Entonces, si yo multiplico a 5 por 10, ¿cuánto me va a dar? 50, profe. 50. Muy bien, 50. Entonces acá el truco está en que yo puedo hacer toda la multiplicación, ¿cierto? O saber que siempre que multiplico por 10 es agregarle un 0 a la derecha del número. Entonces yo tengo 50, pero ahí tendría 50 ¿qué? Estoy en decímetros, que es de m. Pero yo quería ir a centímetros. Entonces tengo que dar otro pasito, ¿cierto? Es decir, volver a multiplicar por 10. ¿A quién multiplico por 10? ¿A 50 o a 5? A 5. 50, profe. Muy bien, al 50, ¿cierto? Al 50 porque miren que el 5 yo ya lo había multiplicado y me había dado 50. Y recuerden que estaba acá paradita. O sea, acá ya tenía 50 decímetros. Entonces, como voy para centímetros, el 50 lo multiplico por 10. ¿Y 50 por 10 cuánto nos da? Profe, nos da 500. Muy Buenas bien. tardes, profe. Nos da 500. Buenas tardes. Nos da 500. ¿Listo? Es decir, que 5 metros sería igual a 500 centímetros. ¿Listo? Y 500 centímetros son igual a 5 metros. Este igual nos dice que tanto para allá como para acá, ambas medidas son iguales. Entonces, 5 metros es igual a 500 centímetros y 500 centímetros igual a 5 metros. ¿Listo? Así es como nosotros lo vamos haciendo, pero uno de ustedes me puede decir, bueno, profe, ¿qué pasa donde a mí, ¿cierto? No me pidan, espérenme que no me deja borrar ahora, donde a mí me pidan alguna medida, ay, no me deja borrar. Bueno, donde a mí me pidan una medida, digamos, de múltiplo, ¿cierto? Por ejemplo, que me digan que cuántos decímetros. Si no me deja. Ya, ahora sí puedo borrar. Listo. Ya esa la hicimos, ¿cierto? Entonces ahora vamos a hacer la siguiente. Ahora, ¿qué tal donde a mí me digan que necesitamos pasar de 700 decímetros a, necesitamos saber cuántos decámetros son, ¿cierto? Decámetros es D-A-M. Entonces, me paro yo aquí en decímetros, ¿cierto? Y voy ahora a tener que subir, ¿cierto? Entonces, voy a subir un pasito. Un pasito es hasta metros. Entonces, voy a tener que dividir 700 dividido entre 10, ¿cierto? Porque cada pasito es 10. ¿Cuánto es 700 dividido entre 10? 70, profe. Muy bien, 70. ¿Y el compañero nos puede decir cómo supo que era 70? Pues lo único que tuvo que haber hecho, dividir en una calculadora. Ay, no, ¿cómo que en una calculadora? Miren esto. Esto, profe, ahí es claro. Profe, la mayoría de personas Y eso, 700. pero las hacen así. Listo. No, miren este truco que yo les voy a dar. El 10 es maravilloso. El 10 es nuestro número mágico en la multiplicación y en la división. ¿Por qué? Porque si ustedes se dieron cuenta, ahorita que yo les mostré, ¿cierto? Que 5 metros
a 500 centímetros, ¿cierto? Yo hice 2 pasitos hacia abajo, es decir, multipliqué por 10 y luego multipliqué por 10, ¿cierto? Es decir, que por cada pasito que yo daba le agregaba un 0 a la derecha. Miren que yo di 2 pasitos y le agregué 2 ceros, ¿cierto? Eso es multiplicar por 10, agregarle ceros a la derecha del número. Pero dividir por 10, ojo, solo por 10, no por ningún otro número. Dividir por 10 es quitar ceros. Entonces, el compañero dijo, pues está dividiendo por 10, le quito este 0, como solo tiene 1, pues le quito al 700 un 0 y me queda 70. Pero como solo hicimos un pasito, por eso fue que dividimos por 10. Ahora vamos a dar nuestro segundo pasito, que es de metros a decámetros, que estamos allá, ¿cierto? Entonces, es nuestro segundo pasito, es decir, ¿a quién voy a dividir? ¿A 700 o a 70 entre 10? 70 entre 10. Muy bien, voy a dividir a 70 entre 10. ¿Y 70 entre 10 cuánto nos daría? 7, profe. Muy bien, 7. ¿Cómo lo hizo? ¿Quitándole los ceros? Sí, no. Claro que sí, profe. Como dijeron ahorita con la calculadora. Pero no, si ven, ya no necesitamos la calculadora, le quitamos el 0. Entonces, estamos diciendo que 700 decímetros, que estábamos acá paraditos en decímetros, es igual a 7 decámetros. Y que 7 decámetros van a ser 700 decímetros. ¿Listo? Esa es la forma en la que nosotros vamos a ir cambiando de longitudes. Pero acá se viene entonces una pequeña pausa activa para que terminemos de consolidar nuestro aprendizaje. Hasta ahí, ¿todos vamos súper bien? Listo, perfecto. Entonces, nuestra pausa activa va a ser la siguiente. La pausa activa se llama piedra, papel o tijera. Entonces, voy a dejar de compartir un segundito para mostrarles cómo vamos a jugar. Entonces, sí necesito que todos tengamos la cámara prendida, podemos tener el micrófono apagado, pero esta pausa se llama piedra, papel o tijera porque vamos a jugar entre todos acá piedra, papel o tijera. ¿Quién pierde? Pierde la persona que saque la misma opción que yo hice. Entonces, si nos abrazamos, es piedra. ¿Listo? Voy a bajar un poquito la cámara. Si yo estiro los brazos, es papel. Y si yo hago como tijera, es tijera. ¿Listo? El que haga la misma, ojo, el que haga la misma que yo hice, pierde. ¿Listo? Y podría apagar la cámara porque pues ya perdí. Pero yo tengo cuando perder, si es que yo lo juego de otra manera. Pero es que acá no podemos jugar como lo jugamos normalmente de la mano porque pues yo lo pierdo. No nos daría. Entonces nos toca. Algo, yo pierdo. Entonces, recuerden, piedra, papel o tijera. ¿Listo? 1, 2, 3, piedra, papel o tijera. ¿Quién se abrazó? No veo quién se abrazó. Por allá Yolanda sacó tijera, muy bien. Por el momento nadie va perdiendo. Por el momento. A ver, 1, 2, 3, piedra, papel o tijera. ¡Ay! Nelis perdió porque sacó papel también. Listo, a ver, eso muy bien. Gilma sacó tijera. 1, 2, 3, piedra, papel o tijera. ¡Ay! Yolanda sacó piedra. O sea, perdimos. Eso muy bien. Karen sacó tijera. ¡Ay! Sacó papel doña María Gilma. Listo, bien. 1, 2, 3, piedra, papel o tijera. ¡Ay, Yolanda! Perdimos. Recuerden que acá pierden es el que es el mismo que yo saqué. No otro, sino el que saque el mismo que yo saqué, pierde. ¿Listo? 1, 2, 3, piedra, papel o tijera. Eso, Nelly sacó papel. Eso, muy bien. Tijeras, doy puras tijeras. Listo, muy bien. 1, 2, 3, piedra, papel o tijera. ¡Ay! Karen perdió porque sacó papel. Y yo saqué papel, entonces perdió.
Listo, vamos a hacer las dos últimas para terminar con el y no quitarles más tiempo. 1, 2, 3, piedra, papel o tijera. ¿Qué sacó doña Yolanda? ¿Tijera? Ah, listo, muy bien. A ver, ya veo a don Yamit, a Edir, eso, muy bien, tijeras. 1, 2, 3, piedra, papel o tijera. Ay, no, pero ustedes me sacan después de que yo saco, ya los vi. Yo estoy acá súper pendiente. Ay, esas trampitas no me gustan, háganme el favor. Bueno, vamos a terminar con, bueno, pues no terminar, pero ya hicimos nuestra pausa activa, nos reímos. Acá con el permiso de ustedes a tomar un poquito de agüita. Por ahí me perdieron, yo los vi que me hicieron trampitas. Tengo cámara. Listo, entonces, bueno, eso con respecto a longitud. ¿Qué creen ustedes que pasen para el momento en el que nosotros hablemos de masa? Si yo les digo masa, ¿ustedes qué piensan? Profe, masa es como, ¿cómo le digo? O sea, algo que uno puede tocar. Por ejemplo, la tierra tiene una parte que es masa. ¿O no es por ahí? Sí, por ahí vamos, O sea, ¿cierto? es como algo que uno puede amasar, pienso yo. Sí, muy bien. Es algo que uno puede tocar, ¿cierto? Palpar, como decía Diana. Esto, sí es Diana, ¿cierto? No me equivoco. Sí, señora. Ajá, como decía Diana. Entonces, pero en términos así como un poquito más matemáticos y físicos, la masa es la que determina la materia de un objeto. Por ejemplo, mi termo tiene una masa, ¿cierto? Porque pues él pesa, él está hecho ya sea que de aluminio, depende de lo que sea nuestro termo, él tiene una masa, ¿cierto? Si yo les muestro también, digamos, el protector solar, entonces, bueno, determina una masa porque es que esta masa es la que nos determina también como el peso, ¿sí? Entonces, en esta masa, pues habían hace mucho tiempo también había cierta forma de calcular como el peso de un objeto, ¿cierto? Y fueron mirando hasta que pues vuelve también, igual que la longitud, a hacer una medida universal, ¿cierto? Y en esta medida universal dicen, bueno, vamos a mantener una unidad universal y esta unidad universal es el gramo. Entonces, no es muy diferente a lo que ya conocíamos de longitud, ¿cierto? ¿Por qué? Porque para este también podemos utilizar nuestra hermosa tabla. Y en nuestra hermosa tabla, imagínense que tiene algo muy curioso. ¿Ustedes ven acá los nombres para las unidades de masa? Es kilogramo, gramo, gramo y miligramo, que es la cosita más pequeñita de, o sea, de todo eso. Miligramos, lo que usted... Exactamente, entonces miren que es muy curioso porque en este vuelve y juega tenemos una unidad universal que es el gramo y hacia arriba vuelve y juega, tenemos los múltiplos y nuestros múltiplos van a empezar igual, ¿cierto? Kilogramo, hectogramo, decagramo y para longitud, miren, les voy a volver a mostrar, ¿cierto? Para longitud, nosotros teníamos, a ver acá, para longitud nosotros teníamos kilómetro, hectómetro, decámetro. Es decir, el kilo, el hecto y el deca se van uniendo. Pero como ya no estamos hablando de longitud, sino estamos hablando de masa, por eso nosotros ya hablamos de kilogramo, hectogramo, decagramo, el gramo que es nuestra unidad universal para los múltiplos, ¿cierto? Y ya cuando nosotros queremos hablar de submúltiplos, que recordemos que los submúltiplos son los más pequeños, ¿cierto? Los que van hacia abajo. Entonces los submúltiplos ya van a ser
decigramos, centigramos, ¿cierto? Múltiplo. Y, Profe, sí, y la onza. La onza. Mire que acá está la famosa curiosa onza, ¿cierto? Pues imaginémonos que la onza entra en el sistema que usan en Inglaterra, ¿cierto? Y en Estados Unidos, ¿cierto? Este sistema ya no es internacional de medidas porque las medidas que utilizamos todos normalmente pues están estas de los gramos. Las onzas ya son medidas inglesas, ¿sí? Entonces entran con esas, con las partes de longitud, que para ese lado pues conocemos que la yarda, que el pie, que está la otra que es la pulgada, ¿cierto? La pulgada, ellos usan mucho la pulgada, y en sus medidas de unidad de masa está la onza. Entonces, estas son medidas que ellos también estandarizaron, pero tienen una medida exacta de cuánto mide, ¿sí? Pero también viene a ser como bastante curioso, porque no necesariamente, ¿sí? Una pregunta, o sea que nosotros conocemos que el kilogramo son 1000, pero para ellos, o sea, ellos cómo miden eso en onzas. Lo que pasa es que ellos tienen una parte que tienen la medida desde este sistema internacional de gramos para algunas cosas y para otras ya las miden en onzas, que son sobre todo como para las recetas. Entonces ahí es cuando nosotros conocemos que ellos inventaron también que la cucharada, que la taza, ¿cierto? Porque lo miden normalmente como en esas onzas. Entonces hay como una conversión en la que uno, sin embargo, va a tener como un sistema de error así muy mínimo, porque pues no sucede siempre, ¿sí? O sea, siempre vamos a tener, digamos, medir una taza con una taza que tiene una lineecita ahí. Sí, señora. Un ejemplo muy claro, de pronto cuando uno tiene un animalito en condiciones de enfermedad, pues le mandan el tratamiento por onzas, por milímetros, por centímetros. De igual Exactamente, manera, ¿cierto? Vaya, sí, de igual manera cuando uno va a preparar, pongámosle como los buñuelos, ellos tienen su tal receta calibrada en gramos, en onzas, o en libras, o en kilos. Exactamente, digamos, el 11 lo podemos ver ahorita también, digamos, en los milímetros y lo que nos decía doña María Gilma de las jeringas, ¿cierto? Entonces ya nos dicen tantos milímetros y si ya nosotros lo vamos a pesar, entonces ya es otra medida totalmente diferente, ¿cierto? Sobre todo ahí es como por la cantidad de milímetros que tiene, ¿sí? Recordemos que esa parte ya es como la parte también del volumen, pero acá solo vamos a trabajar masa, ¿listo? Y acá no va muy diferente a lo que ya conocemos. Entonces acá tenemos unas medidas estándar, ¿cierto? Que por ejemplo, vamos a decir, 1 kilogramo es igual a 1000 gramos, ¿cierto? Siempre, toda la vida va a suceder eso. Pero ¿qué pasa donde a nosotros nos digan, por ejemplo, que tienen 10 decagramos, ¿cierto? Pero que necesitan saber esos decagramos. Ay, perdón, mire, estoy todavía en longitud. Que tienen 10 decagramos, pero que no saben esos decagramos cuántos miligramos son, ¿cierto? Entonces, que quieren saber cuántos miligramos son. ¿Cómo hacemos para saber cuántos miligramos son? Entonces, les voy a dar acá el truco, que es mucho más fácil que ir multiplicando 10 por 10 por 10 por 10. Entonces, vamos a ver cuántos pasitos damos. Entonces, vamos a dar 1, 2, 3, 4. Como yo doy 4 pasitos, ¿cierto? Entonces, pongo el 10 que ya me dan. ¿Y cuántos ceros voy a agregarle a ese 10 a la derecha? 3. ¿3? ¿Cuántos pasitos di? 1, 2, 3, 4, 5. Con 4 ceros. 4 ceros, profe. Muy bien, porque di 4 pasitos. Entonces, como yo di 4 pasitos, pongo 4 ceros a la derecha del 10.
Eso me da que son 100.000. Es decir, que 10 decagramos son 100.000 miligramos. ¿Listo? ¿Hasta ahí todos bien? Listo, perfecto. Entonces voy a ponerles acá un ejemplo. Voy a ponerles acá un ejemplo y es, nuestro ejemplo va a decir, yo tengo 7.000, no, voy a tener 70.000. ¿Listo? 70.000 centigramos. Pero yo necesito saber esos 70.000, ¿cuántos gramos son? ¿Cierto? Porque pues me los están pidiendo en gramos para una receta, no sé. Y yo tengo la medida que me dieron en el lugar donde compré esa masa, vamos a decir que es una masa, me dijeron, bueno, ella pesa 70.000 centigramos y yo necesito saber cuántos gramos son. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Bajar la escalera o subirla? Subir. Muy bien, subir. ¿Cuántos pasitos voy a subir? Me están dando en de... Tiene que subir 1. Ajá, 1, llegué a decigramos. 2, llegué a gramos. Ajá. Entonces tengo que subir 2 pasitos, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto me da el total? Les voy a enseñar acá mi truco majestuoso. Como yo subí 2 pasitos, ¿cierto? Profe, Y estoy subiendo 70 nos dicen. Bueno, porque si usted me dice le quito un 0, o sea que le tengo que ir restando. Muy bien, no restando, porque es dividiendo. Sí, le tengo que ir quitando ceros, ¿cierto? Solo puedo quitar ceros, ojo, solo puedo agregar y quitar ceros. Entonces, solo voy a quitar ¿cuántos ceros? 1, 2, 3, 4 ceros. ¿Cuántos voy a quitar? 2. Profe, son 700 gramos. Muy bien. Tengo que quitar 2 ceros porque miren los pasos. 1, 2. ¿Listo? Paso por 3 medidas, pero son 2 pasitos. Entonces tengo que quitar 2 ceros y por ahí el compañero nos había dicho 700. ¿Listo? Es decir, que 70.000 centigramos son 700 gramos. Y ya, ¿cómo les pareció? Ahí más o menos. Buena explicación. Listo. Igual tenemos el video para repetirlo la cantidad de veces y eso lo puedo hacer con todas las medidas, En el punto en el que se me acaben los ceros, sí nos va a tocar dividir, Entonces, vamos a hacer esas divisiones, ¿listo? En esos momentos que nos toque. Ahora les voy a explicar un poquito sobre ángulos. ¿Qué es un ángulo? Porque hemos escuchado esa palabra de ángulo. Entonces, ustedes ven esta figurita que se está moviendo acá. Eso es un ángulo, ¿listo? El ángulo se compone de 3 cosas básicas y son 2 de sus lados, ¿cierto? Este que está acá quietico y este que se está moviendo. Pero él tiene un puntico acá que es el que le permite moverse, que es el que se llama vértice. ¿Listo? E imagínense que lo que se llama ángulo es esta medida que va saliendo de la distancia de una línea con la otra. Entonces, eso es el ángulo. ¿Listo? Y nosotros vamos a encontrar varios ángulos en todo lo que ustedes puedan voltear a ver en su casa. Por ejemplo, si yo tengo esta crema, ¿cierto? Y esta puntica, acá en esta puntica yo encuentro un ángulo, ¿sí? Profe, es que para estas clases de medida, y perdón que la interrumpa, se usa una regla, que esas son las reglas para medir ángulos de 40, ángulos de 35, o sea, si usted quiere un ángulo de 35, coge el churcito que está en la mitad y mide. Perdón. Diámetro.
Muy bien. ¿Cómo se llama esa regla? Esa regla tiene un nombre. No regla, cámetro. ¿Cámetro? No, Imagínense. no. Mi hijo la usa mucho. Espera, yo y le pregunto. Sí, sí, ¿Cómo sí. es? Se llama transportador. Un transportador. Exactamente, un transportador. Por ejemplo, miren que yo acá Sí, tengo se llama este abanico. transportador. Exactamente. Yo tengo este abanico Este abanico y presenta un ángulo. exactamente, ese abanico presenta un ángulo acá, ¿cierto? Si yo lo abro Claro que sí, completamente, podríamos decir que esta es una parte del ángulo, el vértice, y esta es otra parte del ángulo. ¿Listo? Y el transportador se usa para medir cuál es la abertura entre esas dos líneas, o sea, cuál es el ángulo, que era lo que nos decía Diana, que puede ser 30 grados, 40 grados, ¿sí? Entonces, imagínense que existen unos en específico que los voy a estar nombrando acá, y este, por ejemplo, es el ángulo recto. Se llama ángulo recto, no sé si lo logran ver bien, voy a hacerle zoom, porque tiene una medida de 90 grados. Y este es uno de los ángulos que más vemos. ¿Por qué? Les voy a mostrar. Las esquinas de nuestra hoja tienen ángulos de 90 grados. Siempre la vamos a encontrar, siempre. La que yo les estaba mostrando acá de nuestras cremas, estas esquinitas, son ángulos de 90 grados. ¿Listo? También tenemos nuestro siguiente ángulo, que era lo que nos decía Diana, un ángulo de 60 grados, ¿cierto? En este caso, estos ángulos menores a 90 se llaman ángulos agudos, ¿sí? Porque son más pequeñitos. Y existen los ángulos obtusos, que son los ángulos que ya son mayores a 90. Miren cómo este ángulo se expande hasta acá, ¿cierto? Que era como lo que yo les mostraba de mi abanico. Por ejemplo, acá podríamos decir que es 90, ¿cierto? Si es más pequeño, entonces sería un ángulo agudo. Y si es más grande que 90, sería un ángulo obtuso, ¿cierto? Entonces, ustedes me dirán, profe, ¿por qué nos está explicando esos ángulos? Porque resulta que Profe, estos disculpe, ¿puede repetir el primer ángulo? ¿Cómo se llama? ángulo recto, porque mide 90 grados, ¿cierto? Ese es el único. Él solo mide 90. Él no mide ni 91 ni 89, no, él mide 90 y se llama recto. Y resulta que esos ángulos, cuando yo los uno por medio de una línea, ¿cierto? Formo siempre qué figura geométrica estoy formando. Triángulos. Muy bien, triángulos. Entonces, cuando el triángulo tiene un ángulo de 90, se llama un triángulo rectángulo. ¿Listo? Rectángulo. Cuando este ángulo siempre mide 60, este triángulo, todos sus ángulos de adentro miden 60, se llama triángulo equilátero. ¿Listo? Equilátero. Y cuando es un ángulo que tiene un ángulo agudo, que es en este caso, se llama un triángulo, obtuso, ¿sí? Obtusángulo también le podríamos decir. Depende de sus medidas. Pero ¿por qué les estoy explicando sobre estos ángulos y que se forman triángulos? Pues resulta que vamos a hacer una medida indirecta que nos la dio un gran filósofo de la antigua Grecia que se llamaba Tales de Mileto. Entonces Tales de Mileto un día llegó y dijo, yo quiero saber cuánto mide ese árbol, pero es que yo no tengo con qué medirlo. Yo no sé cómo medir ese ángulo porque solo tengo 1 metro que me da hasta 18 metros y yo no, ¿cómo lo hago para subirlo por allá y que se mantenga el metro y que no se caiga o que no se me enrede y que sí llegue hasta el final del árbol? Digo, no sé cómo hacerlo. Entonces este filósofo matemático, en la antigua Grecia ellos eran de todo, ¿sí? Eso que no sabían ellos. Y estaban explorando el mundo, claramente. Entonces ellos estaban súper fascinados con muchas cosas. Entonces dijo, bueno, ¿qué puedo hacer yo? Entonces un día él se paró y se dio cuenta que él no sabía esa medida de la altura del árbol.
si ustedes están viendo ahí la pantalla. Entonces él dijo, ¿qué puedo hacer? Se dio cuenta que el sol daba una sombra y dijo, pero yo puedo medir la sombra. Entonces él midió desde el árbol hasta el final de la sombra y para este ejemplo vamos a decir que son 18 metros. Entonces él dijo, bueno, tengo esos 18 metros, listo, pero igual, no sé cuánto mide el árbol. Entonces dijo, pero yo tengo un amigo. Entonces le voy a decir a mi amigo que se pare a 2 metros de donde acababa la sombra. Entonces el amigo se paró a 2 metros y dijo, pero yo sé que mi amigo mide 1 metro. Listo. Entonces mi amigo mide 1 metro, ¿cierto? Ahora puedo formar 2 triángulos y puedo saber cuánto mide el árbol. Y esta es una medida indirecta. Entonces, ¿qué hizo él? Él hizo 2 triángulos y les voy a mostrar acá. Entonces, el primer triángulo es el triángulo más grande. Me disculparán si me queda ahí como torcido. Voy a tratar de que no me quede torcido. Esto vamos a borrar acá. Entonces, él tenía 2 triángulos, ¿cierto? Entonces, él tenía un triángulo grande que este lado es X porque no sé cuánto mide, pero este mide 18. ¿Listo? Profe, ¿y nos interesa el lado más grande cuánto mide? Por el momento, no. Por el momento no nos interesa. Pero tenía un triángulo más pequeñito. Y ese triángulo más pequeñito sí sabía que esta medía 1 metro y que este medía 2 metros. ¿Cierto? Porque él puso a su amigo a 2 metros. Entonces él hace una relación y dice, pues tengo 2 alturas y 2 distancias, ¿cierto? 2 longitudes. Entonces, ¿qué dice Tales de Mileto? Base por altura. Muy bien. En este caso podemos hablar de base por altura, pero no tanto así. Miren acá, ¿qué dice Tales de Mileto? Entonces Tales de Mileto dice, bueno, entonces X, que es la altura, es al 1, ¿cierto? Que es la altura del otro triángulo. Entonces él dice, bueno, X es a 1, ¿como quién? Como quién es un igual, como sus largos, ¿cierto? Entonces, como el largo del triángulo grande, que era 18, ¿a quién? ¿A ese largo de quién? Pues del triángulo pequeño, que es 2, ¿cierto? Resulta que esa lineecita que yo les estoy poniendo ahí es una división, ¿cierto? Esa lineecita es una división. Entonces, ¿a quién vamos a estar dividiendo? X va a estar dividido por 1. ¿Ustedes saben cuánto es X dividido en 1? ¿O se imaginan cuánto será? A ver, 1, porque todo número dividido por 1 no da 1. Uy, casi. Eso es para la multiplicación. Todo número multiplicado por 1 siempre nos va a dar el mismo número, ¿cierto? Pero acá, en la división, cualquier número que yo divida entre 1 me va a dar el mismo número. Vamos a hacer un ejemplo. 3 dividido en 1. Un número que multiplicado por 3, por 1, me dé 3. ¿Cuál número será? Un número multiplicado por 1 que me dé 3. 3 por 1, 3, sí. ¿Lo ves? Muy bien, 3. Entonces, 3 por 1, 3. Entonces, a este 3 le voy a quitar el 3. Hago esa resta. Entonces, 3 menos 3 me da 0. ¡Ay, vea! O sea que si a un número yo lo divido por 1, ¿me da quién? El mismo número. Entonces, todo número dividido entre 1 me da el mismo número. Entonces, X, como es un número que no conozco, X dividido entre 1 va a ser igual a X, ¿cierto? Porque pues ya dijimos que todo número dividido por 1 me va a dar el mismo número. Entonces, X va a ser igual a ¿quién? A 18 dividido entre 2. Entonces, 18 dividido entre 2. ¿Sí saben cómo hacer esa división de 18 dividido entre 2? Un número que multiplicado por 2
nos dé 18. 9. 9 por 2. 9. Muy bien, Profe, exactamente. 9, 18. A Muy 18 bien. será. Exactamente, 9 por 2, 18. Entonces a 18 le voy a quitar 18, ¿cierto? Que me daba esta multiplicación, me da 0. Entonces 9 por 2, 18. Entonces 18 dividido entre 2 me da 9. Entonces X es igual a 9. Es decir, que con ayuda de este triángulo pequeñito, ¿cierto? Nosotros encontramos la medida de la altura del triángulo más grande. Así es como nosotros hacemos una medida indirecta. Entonces me van a decir, ay, profe, pero tenía 1 metro para medir 18 metros, ¿cierto? Y no tenía 1 metro para medir la altura. Pero imaginen que él estaba solito en ese momento. Después fue que pasó el amigo y él le dijo, párese acá, ¿cierto? Él no podía tener 1 metro, 9 metros allá porque el metro se iba a caer y se iba a caer y se iba a caer y él no lo podía medir. Entonces, Buenas noches, permiso. Buenas noches, sí, señor. Soy Giancarlo, disculpe la tardanza, sino que estaba un poquito ocupado. Ya hice esa tarea, profe. Ah, listo, sí, señora. Acá yo estoy explicando, bueno, estamos terminando de explicar. Entonces, sí quiero saber si acá todos entendimos cómo Tales de Mileto nos ayuda a encontrar esa otra medida. Yo veo que don Carlos, sí, eso muy bien. Entonces, eso es una medida indirecta, es decir, yo directamente no pude medir el árbol solita no lo pude hacer, ni Tales lo pudo hacer solito. Entonces, lo que nos apoyamos es de otro triángulo, ¿cierto? Que se hace de esta misma forma y con esas medidas encontramos la solución. ¿Listo? Esa es una de las formas de hacerlo. Entonces, ahora, ese era nuestro final. Entonces, les doy las gracias por la atención. Recuerden tomar el pantallazo, enviárselo a su profe, ¿cierto? De que asistieron a la clase. Y les dejo una frasecita, que es que siempre hay algo por lo que estar agradecidos, ¿sí? Agradecidos porque ustedes hoy pudieron asistir acá a nuestro encuentro, que me escuchaban súper atentos, estuvieron muy juiciosos, de verdad, muchas gracias. Espero que hayan entendido mucho. Sin embargo, sí quiero hacerles la pregunta y es, ¿qué tal les pareció la clase? ¿Hay algo que cambiarían? ¿Qué cambiarían? Profesora, Ay, para mí, profesor, nos explicó muy. Hola, Doña profe. Diana, y luego ya seguimos, ¿listo? Para ir en orden. Entonces, Diana estaba diciendo algo, luego Yolanda y luego don Javier, ¿listo? Profe, ahí le entendimos a la perfección. Yo diría que sí, pero si mañana nos ponen un ensayo de eso, vea, quedamos bloqueados. Y Entonces, nos dejó ya hay locos unas sin idea. Ya hay unas actividades que es de lo que yo les explico para que ustedes las puedan hacer. ¿Listo? Excelente, profe, excelente. Listo, doña Yolanda iba a decir algo. Muy bien, profe, muy bien. pues, mi clase sería Carlitos aquí. Pero bueno, profe, es algo una explicación bonita y pues vamos a ver con toda. Igual ustedes saben que pueden pedir el video, repetirlo. Yo así lo van a escuchar tal cual. Entonces, si hay algo que, digamos, acá se les pasó, no lo alcanzaron a escuchar, repiten el video. Don Javier, cuénteme. Sí, profe, buenas noches para los demás compañeros. En la parte de la explicación acá nuestra, pues muy fructífera, digamos, la explicación. Un poco enredado lo de Mileto porque se complicó mucho para tomar una medida de 18 metros. Uno consigue una barra, la mide en varias partes y la hace, pero es un poquito complicado. Pero bueno, nosotros esa medida muy poco la utilizamos. Siempre utilizamos metros, decámetros y las otras medidas que han ido saliendo poco a poco a través de la tecnología, ¿no? Pero sí, muy fructífera. Es que recordemos que nosotros somos privilegiados, don Javier, porque es que Tales de Miletos todavía no conocía los metros tampoco, ellos medían con las palmas, imagínense.
Antes él logró saber cómo medir un árbol, imagínense. 7, 8, 9. 9, 8, 9. Listo, entonces agradecida con ustedes por estar acá, me les llevé unos minuticos de más, me disculparán. Y nada, gracias por venir, tómenle el pantallazo, recuerden envíenselo a sus profes, si necesitan el video se lo solicitan, cada profe se los va a estar enviando. Me Profe, despido yo con tengo una usted. pregunta. Sí, señor, don Arturo. La otra profe, pues, yo le he escrito y no me respondió, no estará conectada. Usted la ha escrito ahorita, es que puede que ya esté también en clase. Recuerde que nosotros nos dividimos los diferentes ciclos a lo largo de los meses y de las áreas. Entonces, digamos, yo el ciclo pasado estaba con ciclo 2, para español estuve con ciclo 2, esta fase y área de matemáticas, pues voy a estar con ustedes ciclo 5, y así nos vamos rotando. Entonces, normalmente hacemos las videollamadas en los mismos horarios. Entonces, puede que ella esté, si esté en la otra clase, sí. Ayer le escribí a ella. Ok, pues si no, volvamos a escribir ahí. Ustedes saben que conmigo y yo les contesto, los llamo, los molesto. Profe, disculpa. Señor. Yo ya hice todas las tareas y eso, y sino que me falta solamente donde dicen los puntos y eso. Que toma, ¿cuántos puntos fueron? ¿Cómo así? ¿Cuáles puntos? Sí, ¿De matemáticas? Sí. Listo, de matemáticas recuerden que hay un punto que es el punto de la actividad en el que hay que hacer las transformaciones, ¿sí? Que fue lo que nosotros y lo que les expliqué acá. Y también hay que hablar ahí de más, entonces vean que ya van con la idea, de qué es lo que hay que hacer. También hablamos del tiempo, en ese punto también recuerden, ¿no? Entonces un minuto tiene 60 segundos, una hora tiene 60 minutos, ¿cierto? Entonces ahí ya hablamos del sistema sexagesimal, que es todo por 60. Acá hablamos del sistema decimal porque pues estamos hablando de por 10, ¿sí? Entonces, para que lo recuerden ahí. Entonces, sí, no pasa nada, sigan trabajando en las actividades, tienen para que puedan... ¿Señor? Mañana en la mañana le mando todas las tareas, que me hizo falta ese pedacito abajo y ya. Perfecto. Ustedes saben que yo los espero, pero también a veces los molesto. Entonces, que tengan una buena noche. Gracias por venir. No hay más preguntas, ¿cierto? No, muchas gracias. Listo, entonces yo voy a estar finalizando la grabación y los voy a la llamada, entonces que tengan una muy buena noche. Chao. Buenas noches, chao, que duerman, que estén muy bien. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Esté bien. Lo mismo para ustedes, que tengan buena noche. Gracias, profe, que estén muy bien. Lo mismo. Pero yo comencé a conectarme porque yo estaba acá de llegar acá. Pero yo comencé como hace media horita. Ok, pero le tomó el pantallazo para que se lo envíe a la profe. ¿Listo? Pues yo sé que ustedes también trabajar, yo por eso los iba aceptando ahí en la reunión y ustedes entran, le toman el pantallazo, están en el tiempo que pueden estar en la reunión, no hay ningún problema, ¿listo? Y si, digamos, le faltó alguna explicación, le pedimos a la profe el videíto, ahí está toda la explicación, ¿listo, don Edir? Listo, profe, sí, es que yo estoy por aquí en la orilla del río, imagínate, buscando señal. No, me imagino, sí, señor. Entonces, nada, que tengan una buena noche. Voy a cerrar la llamada, entonces los va a sacar a todos. Chao, profe, que duerman. Lo mismo.